Buenas tardes, nosotros somos alumnos de Vocacional 3 y pues venimos a hacer unas pequeñas preguntas. ¿Usted qué piensa de la importancia que tiene la literatura en la vida de los jóvenes y pues en general? Bueno, la literatura es importante siempre porque es un testimonio del conocimiento humano y no solamente a nivel de ciencias, a nivel de una cuestión educativa, sino como testimonio de vida. Porque, por ejemplo, la literatura en sí, como los cuentos o los poemas, muchos podrían preguntarse, ¿y eso para qué sirve? Pero es un testimonio de las vivencias humanas. Antes de que existiera la escritura como forma de comunicación, todo era de transmisión oral. Entonces los abuelos y los padres comunicaban a los hijos y una vez que se inventa la escritura, bueno, pues esos mismos conocimientos se van transmitiendo y a través de cuentos, a través de leyendas, a través de la propia experiencia, entonces tiene que ver con la importancia, es la importancia de vida, la importancia del desarrollo del ser humano y no solamente en una cuestión de las vivencias, ¿no? De que te cuento cómo fue la vida antes, etcétera, sino por ejemplo, de la poesía, es una de la experiencia del ser humano como ser que siente, como las emociones, las sensaciones, es lo que la poesía también cobra una importancia fundamental como parte de la existencia humana. Uh-huh. Eso creo yo que es lo relevante y además como forma de comunicación, porque nosotros nos enteramos de cómo es la vida en el Polo Norte o en Siberia o en el sur de América. Ahora ustedes tienen videos, tienen muchas cosas, pero durante siglos ha sido a través de la literatura que sabemos y nos enteramos cómo es el mundo y cómo son los seres humanos, ¿no? Entonces, la escritura es una forma fundamental, una forma de comunicación y para eso sirve. ¿Qué la inspiró a ser escritora? Pues no sé. Bueno, yo creo que es un llamado natural de como una vocación, ¿sí? Yo desde muy pequeña tenía ganas de escribir poemas, me gustaba mucho cómo sonaban las palabras y a escondidas me aprendía los poemas y los decía de memoria y tenía muchos hermanos y pues los hermanos son muy burlones, ¿no? Entonces yo un día los dije y se burlaban de mí, entonces era mi gusto aprenderlos y decirlos y me parecía algo muy bonito repetirlos, pero ni siquiera tenía con quién decirlos, no me estimulaban, más bien se burlaban de mí mis hermanos y yo así bajito los susurraba y los decía porque me encontré un libro de poemas y todos los del libro me los aprendí de memoria, de muchos poetas mexicanos y era como un placer secreto repetirlos en susurro cuando podía y cuando estaba solita y me gustaba estar solita por eso. Luego escribía algo parecido a poema y también era a escondidas y tenía como mucho miedo, ¿no? De hecho yo tardé muchos años para encontrar que eso era lo que yo quería dedicarme. Inclusive estudié primero otra carrera en la universidad, estudié economía. Me dediqué a la fotografía durante 25 años y a la literatura como que era algo que estaba potencialmente escondido ahí, pero no me atrevía a expresarlo, como que fue un problema de vocación, de comunicación, que yo no lo quería asumir. Cuando ya decidí que quería eso para mí, dije, bueno, pues me tengo que apurar porque si no, ¿cuántos años, no? Entonces, sí es como una necesidad.
Entonces siempre leí mucho, siempre escribí y ahora escribo mucho, siempre estoy escribiendo porque sí responde como a una necesidad personal. ¿Cómo ha cambiado la literatura a través del tiempo? Bueno, mucho, pero yo creo que evoluciona según cómo evoluciona la humanidad, ¿no? La literatura, por ejemplo, antes era muy descriptiva y en una novela de Balzac, por ejemplo, te encontrabas todo un capítulo describiendo el bosque y el camino para llegar al pueblo, a donde te iba a contar una historia de ese pueblo. Pero nada más un capítulo era para describir el paisaje, la neblina, la fronda, el olor, etc. Bellamente descrito. Y así muchos autores. Pero ahora, pues es que ya no porque le parece ocioso a la gente, una lectura de ese tamaño no lo aguanta y te llevaría varios tomos. También depende de la destreza del escritor, pero en la era moderna yo veo que se tiende más a la escritura más breve, porque además los seres humanos de ahora, como ya tienen otros medios de cómo entender cómo es un bosque, ya no te lo describen literariamente, ¿no? Entonces te dicen, llegué a la carretera, crucé el bosque con dificultad y llegué al pueblo. Entonces ya te lo imaginas, porque ya tu mente ya sabes que es un bosque y antes no. Entonces, pero también depende de la maestría, podría ser bellamente descrito y llegas y disfrutas ese capítulo entero de cómo te está diciendo cómo era el árbol y a qué olía y cómo se sentía la humedad de la neblina y lo puedes percibir, pero sí se tiende más ahora a la lectura más breve, ¿no? Cosas más breves y toma auge, por ejemplo, ahora el cuento breve, la novela corta, la novela gráfica, como que son tendencias nuevas por la modernidad y la vida más rápida actual. Bueno, entonces, principalmente en sus obras cuenta, o bueno, escribe sobre vivencias, experiencias que usted misma ha tenido, o son regularmente sacadas de su imaginación o ideas que usted tiene. Pues yo de todo, la verdad, porque eso depende. Un novelista generalmente inventa un poco, a veces se basa en personajes reales, una historia real, pero es que depende de ahí de las cosas. Yo casi siempre parto de una vivencia, de una historia o algo que me contaron y le voy poniendo en mi cosecha y le invento cosas, ¿no? O una persona que me impresiona vivamente así mucho, ¿no? Porque hay personajes que te impresionan, que conoces y los, pues como que sí dices, caramba, esta persona es interesante. Entonces, no es la persona en sí. A lo mejor tomo la historia prestada de otro lado y se la pongo a esa persona que le case esa historia en perfecto y hago un cuento, ¿no? Ahora, es que también depende. Por ejemplo, la crónica es como relatar hechos, pero reales, verdaderos. Ahí no te puedes despegar ni un milímetro de la verdad. Lo puedes describir de formas distintas, pero la crónica como género literario siempre tiene que responder a la verdad. En el cuento inventa uno lo que se le dé la gana, ¿no? Inventas cualquier cosa. En la novela incluso también, ¿quién va a decir? Puedes basarte, por ejemplo, hay un autor que se llama Jorge Ibargüengoitia, novelista, que sus novelas se basaba en personajes reales, y hasta les dejaba sus nombres reales, y tuvo muchos problemas, ¿no? Porque sus novelas le ponía el nombre de la persona, y era igualito, entonces pues tenía terribles problemas. Es muy ameno Jorge Ibargüengoitia, muy bueno, de los mejores. Y por ejemplo, Elena Garro hacía lo mismo. Elena Garro fue esposa de Octavio Paz.
ella hacía lo mismo, describía a los personajes y cómo eran, pero ella sí les cambiaba el nombre. Y en el momento, pues era el chismerío completo, porque, ay, ese que está describiendo allí es Octavio Paz, y el de acá es Siqueiros, y el de acá, o sea, como que los intelectuales y artistas de la época los metía en sus novelas, les cambiaba el nombre, pero todos sabían quiénes eran. Jorge Ibargüengoitia era más atrevido, porque él sí les ponía. Y armaba una historia, cierta o falsa, pero hacía una novela basada en esos personajes. Y luego, por ejemplo, en poemas, bueno, pues son como arranques, ¿no? Como vivencias, algo que te emociona mucho, que no solamente es el amor o es la tristeza, ¿no? Sino te puede impresionar un amanecer y que brilla una gota de agua en las plantas y que se congeló y ahí se quedó y como que con el sol a lo mejor se cae el hielo y parece que está llorando a mediodía, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre. Entonces, esa es una vivencia y lo pongo. La emoción de una injusticia, por ejemplo, los 43 estudiantes normalistas que desaparecieron, pues da mucha rabia, ¿no? Contra el sistema y todo, y eso te puede arrancar un poema que no es ni de amor ni de tristeza, sino de coraje, de rabia, ¿no? Entonces, todo lo que responde a las emociones humanas es eso. Entonces, cualquier cosa que leas, que te cuenten, que vivas, puede impulsar un poema. Una canción, de ahí viene lo del lucero, porque un tiempo estuve escribiendo canciones y me dijeron que me pusiera un seudónimo. Normalmente en todo aparezco como Esther Alvarado, poeta, cuentista, cronista, literatura para niños también hago, pero en ese tiempo que hacía canciones me recomendaron que me pusiera un seudónimo y me puse Lucero Carrillo, ya ni me acuerdo bien por qué, pero me puse Lucero Carrillo y cualquier cosa se me ocurría y así, lo que sí es que mi imaginación trabaja muy rápido, ¿no? Entonces podía hacer cualquier cosa, claro, en una canción y más que era para una disquera, entonces era música comercial, pues sí responde más a amores, desamores, tristezas, ¿no? Pues lo que son las canciones. Y a veces no, tú dices, bueno, por ejemplo, yo tengo registradas 104 canciones, registradas. Hay otras más por ahí, pero dices, ¿dónde se te ocurre tanta cosa, no? Pues la verdad yo no sé, pero siempre hay motivos por el que se le ocurre. Mira, por ejemplo, un día iba en el metro y unos muchachos novios se iban peleando y hasta llamaba un poco la atención, ¿no? Y ella lloró y él le decía cosas y todos volteaban así, ¿no? Y en una estación ella se bajó y como que se quedó, se baja pero se da la vuelta y se voltea a ver si él se baja y él no se bajó. Se quedó arriba. Y antes de que cerraran las puertas, ella le hace así, le dice, peor para ti. Y ya se cerraron las puertas y se fue al metro. Y el muchacho se quedó y se bajó como 3, 4 estaciones adelante. O sea que eso sí fue una ruptura. Pero a mí ya me andaba por venir a mi casa y escribir, porque eso de peor para ti, que está perfecto para el título de una canción de esas de ardor incontrabello, ¿no? Sí. Era un tema fácil, sencillo de construir una historia y que el estribillo de la canción dijera peor para ti, ¿no? Así, como una canción comercial de esas de dolor y entonces cualquier cosa da el motivo. Y en la literatura para niños, por ejemplo, ha sido muy divertido. Y me preguntan, me han invitado, por ejemplo, a presentaciones de literatura con niños y no me gusta. Porque les confieso que no me gusta estar con niños. O sea, yo escribo para niños, pero no tengo la vocación ni la paciencia para estar con niños. Y me dicen, entonces, ¿cómo escribes tanto para niños? Pues
no sé, yo me imagino como si fuera yo misma. ¿Qué me hubiera gustado a mí hacer a esa edad? ¿Cómo veía yo el mundo a esa edad y lo describo? ¿No? Entonces, todavía no lo tengo, eso no lo tengo editado, unos libros que se llaman Los juguetes del cielo. Y los juguetes del cielo son juguetes para ver. Entonces ves las nubes y les buscas formas, ¿no? Es una manera de jugar. Y las estrellas también. Hay maneras de encontrarle forma, ¿no? A las constelaciones. Y hay maneras de encontrarle formas al arco iris y a muchas cosas que te encuentras. Entonces se llaman los juguetes del cielo. Entonces son juguetes para ver y es una manera de, como un acompañamiento para niños que no saben leer, porque no es un libro con letras. Y de esa misma serie hay los juguetes del suelo. Para hacer con lodo, con piedras, ¿no? Así. ¿A poco no han jugado con? Sí. Y otros se llaman los juguetes del hielo. Entonces los juguetes del cielo, del suelo y del hielo, y son 3 libros diferentes para niños que todavía no logro porque yo no quiero, no es que no quiera. Un escritor no paga sus propios libros, es muy caro. Pero la industria editorial mexicana es muy castigada, casi no, ustedes lo ven, los libros se venden cada vez menos y el internet gana terreno y los escritores y las empresas editoriales sufren las consecuencias, ¿no? Pero entonces es muy divertido ser escritor porque es como un juego de imaginación, de emociones y de chismes, porque pues, por ejemplo, un cuento, pues tú inventas lo que quieras, ¿no? Una novela, pues peor tantito, o sea, es como un cuento más largo. Entonces, sí es un trabajo que requiere disciplina, que requiere ganas de contar, porque eso es comunicar, ¿no? Y pero es muy bonito. Me preguntan una cosa y yo les termino diciendo. Sí, está bien. Tú no me has preguntado. ¿Usted cree que podría ayudar la literatura a jóvenes en el futuro? Sí, ahorita y en el futuro. Okay. Uno, leyendo porque te sumerges como en mundos diferentes, no solamente tu realidad. Cada libro es como otro mundo. Si tú lees una novela, te vas a enfrascar en una historia distinta de otras personas y te emocionas y hasta sientes, ¿no? Y si tú lo escribes, es decir, si la literatura la vas a hacer tú, pues es porque también vas a comunicar lo que tú quieres decir al mundo, ¿no? Lo que tengas una necesidad de expresarlo, pues ya sea en un cuento, en una novela, a lo mejor es una crónica de viaje, simplemente contar un viaje, y ni siquiera un viaje largo, la crónica del viaje del metro, ¿no? De cómo te fue de la estación Hidalgo a Indios Verdes, y en el camino te robaron el celular y te aplastaron en la entrada, ¿no? O sea, eso contarlo escrito es una crónica y así lo puedes hacer muy interesante y hay tantas cosas que entonces la aportación a los jóvenes ya en general la gente es como de convivencia humana, ¿no? Los libros son como tener una persona cerquita de ti que te está contando, que te está divirtiendo, como un gran amigo, ¿no? Terminas el libro, lo cierras y híjole, sí, ¿no? Viene otro, entonces es muy, muy bonito, o sea, y los niños desde que están chiquitos, cuando tienen un libro en las manos, aprenden el valor de la literatura como ese valor de comunicación. Y el conocimiento es aparte, ¿no? Porque la literatura no siempre es amena para todos. Hay unos que, ay, qué libro tan aburrido, y lo cierro.
pero el valor de la literatura yo creo que se va renovando interminablemente. De todo lo que usted escribe, ¿qué es lo que más le gusta escribir? ¿Qué es lo que más le agrada a la hora de redactar? Pues yo creo que los cuentos. No sé. Es que según el momento, ¿no? Hay veces que es un impulso importante escribir poesía, pues escribo poemas y me dan como grandes satisfacciones. Los cuentos, pues porque es una manera de plasmar la experiencia, pero combinada con la imaginación. Y lo que ha sido más como por encargo han sido las crónicas, las canciones y la literatura para niños. Es que finalmente es lo que más bien pagan, ¿no? O sea, estuve trabajando casi 2 años haciendo el guión para un programa para niños de Radio Educación. Seguro lo han oído, se llama Niños Sapiens. Cada semana sale en Radio Educación. Estuve haciendo el guión y estuve haciendo los cuentos que se transmiten por radio. Y eso pues sí me daba algo de dinero. Y en ¿qué otra cosa? Una revista que estuve escribiendo de Estados Unidos para niños, también me pagaban, y en dólares, que estaba más padre, ¿no? De crónica también, de entrevista y trabajo periodístico también me han pagado. Pero la verdad es que por la poesía y los cuentos, pues no, o sea, sí he ganado premios literarios, nacionales, internacionales inclusive, pero no hay dinero de por medio. ¿Qué premios ha ganado? Gané un concurso internacional de cuento breve, de editorial ficticia, gané el primer lugar, y gané otro de una mención de honor también de un concurso internacional de cuento breve en el 2000 aproximadamente, otro concurso internacional de poesía, pero fue convocado por una asociación en California, en Estados Unidos. ¿Qué otra cosa gané? Concursos de minificción se llama, o cuentos brevísimos, pero le llaman microcuento, de una asociación de España, de ¿cómo se llama? Garzón Céspedes, en España. 2 o 3 concursos he ganado, pero de cuento breve. Y ninguno de esos ha sido premio económico, han sido premios con dotaciones de libros o con la publicación de la obra. También gané otro concurso, y ahí tampoco fue económico, pero sí fue para ir a participar casi un mes a Chile, a un encuentro latinoamericano de escritores. Entonces gané mi lugar para ir a ese encuentro a Chile. Y así, o sea, por ejemplo, de la Academia Literaria de la Ciudad de México también gané un premio. Entonces, todos han sido así, pero no es el castigo económico y de publicaciones, porque unos sean muy malos y otros sean muy buenos. Es el sistema México que no hay apoyo a la cultura y no hay apoyo a la literatura, ¿no? Entonces, en Bellas Artes hay premios, hay becas, pero son 2 o 3 para un universo de cientos, ¿no?, de escritores o miles de escritores. Y te encuentras también que muchas becas son para jóvenes escritores. Entonces, si ya tienes más de 35 años, ni te acercas, ¿no?, porque ya no hay apoyos, ya no hay becas, ya no hay nada. Entonces, pues más bien es escribir de corazón y tratar de ganarse
el sustento escribiendo otras cosas. Entonces yo escribo, como yo estudio economía, también escribo análisis económicos y sociales de la situación actual, escribo crítica política, hago traducciones del inglés al español, y cosas así. Entonces eso me da medianamente para vivir, y digamos que con eso ya resuelto de alguna manera mi sustento, me da lo necesario para poder escribir lo que yo quiero, pero tampoco hay cómo publicar, ¿no? Ese es lo triste realmente. Y doy clases de poesía, talleres de creación literaria aquí en mi casa, pues personas que gustan de la literatura, a veces nada más por la pura apreciación, a veces porque tienen ganas de escribir algo y no se atreven, o para iniciar, pues aquí hacemos talleres de creación literaria y trabajamos en eso, pero sí es muy difícil. Y de esos reconocimientos, ¿cuál ha sido para usted el más satisfactorio? Pues todos, porque han representado en un momento dado un esfuerzo, ¿no? O son resultado de todo el cúmulo de experiencia. Ningún premio, puedes decir, es más importante que otro. Por ejemplo, cuando me fui a Estados Unidos como premio de ese concurso de poesía, pues fue bien padre, ¿no? 2 semanas, 3 casi, con todo pagado, y conociendo toda esa parte de California. Fue algo muy bonito, ¿no? Conocer a la comunidad de mexicanos en California, pero también al revés en Chile. Fue un encuentro latinoamericano de escritores, y la convivencia con los escritores argentinos, de Uruguay, es así inolvidable, ¿no? Y la presentación en las universidades de allá, el aprecio de la gente, bueno, como que son emociones. Yo lo mido así como por emociones, y pues todos han significado. Y este premio internacional de cuento, el último, luego les presto el cuento que ganó. Como era un cuento breve de una cuartilla o menos, salió en todos los periódicos de circulación nacional el concurso, y que ganó fui, o sea, yo, el concurso. Y como estaba chiquito, pues en algunos periódicos publicaron el cuento. Yo ni sabía. Fue en domingo, me dieron el premio el sábado, en domingo se publicó en el Universal, en el Financiero, en el Excelsior, ¿no? Así. Y el lunes que me estaban hablando por teléfono de Bancomer para reclamarme por mi cuento. Pero los voy a enseñar por qué, y luego verán por qué fue eso. Pero fue un problema que casi me demandan. Entonces les decía que era como para escribir, se llama El vampiro, porque era un concurso de cuentos, y el tema tenía que ser de vampiros. Entonces yo puse un vampiro financiero. Y entonces, decía, yo creo que Desangrada se llamaba el cuento. Dije, yo creo que le tienen miedo a que escriba la segunda parte, pero con lo que pasó después de que gané y se publicó el cuento, es como para escribir otro cuento, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que si no, búsquenlo en internet, Esther Alvarado, cuento Desangrada, concurso internacional, y sale el cuento, es muy chiquito. Pero cada concurso y cada todo tiene una historia y tiene satisfacciones así especiales. Pero sí. ¿Y qué novelas usted ha publicado así bien? Novela no, yo no he escrito novela, ninguna. Intenté, pero no. Crónica, pues tuve que aprender a fuerza
trabajo que tuve que escribir novelas, pero digo crónica, pero eso es lo que menos escribo, ni crónica ni novela, no me sale. Tenía un maestro de crónica en Bellas Artes, tomé un diplomado en creación literaria y un maestro maravilloso que se llama Orlando Ortiz, y me decía, mira Esther, tú tienes un lenguaje impecable, escribes muy bien y estructuras bien tus historias, tu crónica, la estructuras bien, pero para la crónica no sirve. Y digo, ¿por qué, maestro? Y me decía, porque una característica de la crónica es apegarse a la verdad. Y tú empiezas bien y después se te hace como que estaría más bonito si fuera de noche en lugar de día, ¿no? Y que en lugar de dos personas, que nada más hubiera una para que tal cosa, y entonces le empiezas a inventar. Y eso no, tú para la crónica no sirves, ¿no? Y lo curioso es que luego tuve que trabajar haciendo crónica y sí, costó mucho trabajo. Pero no es de las cosas que yo prefiero. Pero novela, ¿no? No, he intentado 3 veces y no, yo siento que no sirve. Y termino apresurándome y termino en cuento. No, yo creo que yo tengo amigos que escriben. Yo creo que tardarían 3 años. Han tardado en escribir una novela y no, yo digo, y en 3 años ya hubiera escrito 1000 cuentos, ¿no? Ya estoy como más así, más apresurada y no escribo novela. Pero más bien cuento, poemas, literatura para niños, canciones, como que es más. Y se van a encontrar escritores que solo escriben cuentos o solo poetas. Hay quienes solo son poetas, no escriben otra cosa. Pero no todos son de locos con pollo que escriben muchas cosas diferentes. Hay quienes solo. Tengo un amigo famoso, escritor en su país, exiliado en México. Él vino huyendo de la ex Yugoslavia. Ahora se llama Kosovo. Una guerra civil, guerras internas durísimas, y tuvo que escapar de su país. Y le ofrecían asilo 3 países, 2 de Europa y en México. Y escogió México porque era el más lejos y porque admiraba mucho a Octavio Paz y dijo, yo me voy para allá. Entonces él llegó aquí sin saber nada de español, sin su familia, ya luego se pudo traer a su esposa y a sus hijos. Y ya tiene en México como 10 o 12 años. Y él escribe solamente poesía, no escribe otra cosa, pero es la poesía más impresionante, desgarradora, dolorosa de su país, de la separación que tuvo, pues que estuvo obligado a vivir, y de las muertes que tuvo que ver él ahí. Dice que entre su familia y amigos y vecinos y gente cercana que murió en ese proceso, conocidos y familiares de él, fueron más de 60. Entonces, él escribe con mucho dolor y siempre es poesía. Él dice, un cuento yo no sabría cómo, ¿no? Entonces sí. Pero así es. Entonces, publicaciones, pues tengo en la UNAM, ya se han agotado. Revistas literarias de México y de Estados Unidos, de Chile, de Argentina, y ya. Muy bien, y ya para terminar, ¿usted recomendaría a los jóvenes de ahora que si les gusta se vuelvan escritores o lo que usted hace? Pues sí. Yo digo que es divertido. Hace poco, también lo puedo encontrar en internet, estuve a cargo de un programa de televisión de la SEP, para niños de secundaria, en un taller literario. Y yo, bueno, es una televisión transmitida por una red interna,
de la Secretaría de Educación. Y en YouTube se quedan los programas. Ahí los pueden ver. Y tenía seguidores y me encantaba porque los niños se comunicaban conmigo vía chat en vivo, ¿no? Y me preguntaban eso. Yo les decía, pues inténtenlo, es muy bonito ser escritor. O sea, ¿y cómo hago un poema? Pues es que es muy difícil explicarte así rápido cómo hacer un poema, pero yo creo que uno aprende leyendo. O sea, primero te identificas, si tú estás enamorado te identificas con lo que dice el autor. Si se murió alguien que tú querías mucho, de tu familia, lees algo así y te identificas y lloras con lo que escribe el autor. Pero si tú crees que tienes algo más que decir, pues lo escribes a como puedas, ¿no? O yo les daba ideas, hagan acrónimos, y les explicaba algunas formas usuales, pero no hay reglas en la literatura, no hay reglas. Y es divertido porque a veces, ¿a poco no les pasa algo y tienen muchas ganas de contarlo, no? Ay, quisiera ver a mis cuates y contarles, ¿no? Pero a veces no es suficiente. Y lo cuentas 20 veces y todavía te dura la emoción. Después escríbelo, ¿no? Como una vivencia personal, o sea, ni siquiera con la intención de ser escritor. Escríbelo. Y que estás muy enamorado y te gusta alguien, no sabes cómo, pues escríbelo. A lo mejor te sale un poema, a lo mejor no te sale poema y parece un cuento o una reflexión personal, ¿no? Y lo que no te atreves a decir, pues bueno, yo creo que yo empecé así porque uno no se atreve a decir. Tienes miedo de decir, tienes miedo de expresar o de contar, entonces empiezas a escribir. Y algo que quieres recordar, que te parece importante, y lo escribes para que años más tarde lo leas y lo recuerdes, ¿no? Entonces, no es necesario como un diario, no es diario. Escribe lo que ese día te arrancó el impulso de escribir. Y escriba como un ejercicio humano, ¿no? Natural. Para eso aprendimos a escribir, es bien bonito. O hay autores que han hecho obras grandes, epistolares son como de carta. Y a veces esas cartas, el destinatario de la carta no existía. Es como contarle a un amigo tu vivencia, tu enamoramiento, tu dolor, tu decepción, tus miedos, a alguien que ni existe, por carta. Y resulta que la carta pues no existía, el amigo tal, ¿no? Pero entonces, si yo creo que ni siquiera se tiene que cuestionar, así, poner como el objetivo, ahí voy a ser escritor. No, simplemente escribo porque me gusta, escribo como una necesidad, como una diversión, como algo que me nace. Y si es escribir te empieza a satisfacer cada vez más, te empieza a llamar, pues síguele. Y ahí si tus papás dicen, ay, de escritor no te vas a ganar la vida, pues sí es cierto. Hay que hacerle caso a los papás. pero no tiene por qué ser lo único, ¿no? Digo, la verdad es que y poeta que así como de las así que gráficamente lo describe, ¿no? Así como un soñador, como uno despeinado, que va por el campo viendo las flores, a ver qué poema le inspira. Pues sí, así trabaja. Pero la verdad es que todos los escritores tienen que trabajar y sudarle como en otras profesiones, ¿no? Como dicen, no sé quién dijo, pero dicen que dijeron que 10% de inspiración y 90% de transpiración, ¿no? Porque tienes que darle, o diría un maestro mío, 10% de inspiración y 90% de horas nalga, porque hay que estar sentado trabajando en los textos, pero pueden hacerlo paralelamente.
O sea, hay quienes estudian ingeniería, derecho, qué sé yo, alguna profesión y al mismo tiempo estudian música, ¿no? Ustedes pueden escribir y pueden estudiar una ingeniería, ¿no? Yo estudié economía, he sido fotógrafa, ahorita ya no, ya la tecnología nos rebasó, pero fui fotógrafa más de 20 años, vivía de eso, y uno tiene que buscar la propia supervivencia y en este país es muy injusto y no hay apoyo y para los escritores es muy duro, para los bailarines, para todos los que se dedican al arte es muy difícil sobrevivir, pero ahorita recomendarles pues escriban todo lo que hasta atrás del boleto del metro, así algo que se les escribe. Pero sí, escriban. Y la literatura sirve y ojalá que no se acabe. Yo luego les paso algunas cosas de las que he escrito en fotocopia porque los libros ya están agotados. Pero se los mando por internet. No, es que no tengo el muro de Facebook. Pero yo se las mando. Busco la manera, le digo a tu papá. Sí. Y a través de... ¿Cómo te llamas? Daniel. Les mando. Pues eso sería todo. Sí, muchas gracias. Gracias.